Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de los pezones de Monaka. Los pezones más poderosos del universo 7. Y del 6. Y en esta ocasión además, los más lentos en subir el análisis del capítulo 54 de Dragon Ball Super. Un capítulo que nos trajo multitud de detalles importantes para analizar, y que además aprobó con nota en el terreno de la animación. Sin más, empecemos. El capítulo comenzó dejándonos ver el amanecer, en lo que sería una pequeña muestra del cariño que le han puesto a los detalles del dibujo en este capítulo, observando una gran mejoría sobre todo en la iluminación y las sombras. No sé si será por haber tenido 2 semanas para la producción de este episodio, pero si es el caso, mis pezones firmarían esperar siempre ese tiempo entre capítulo y capítulo, si de esa forma nos aseguramos una calidad como la de este último. En cualquier caso, y continuando con las escenas bien animadas, pudimos ver cómo el bueno de Trunks nos enseñó una de las imágenes mostradas en el anterior adelanto, y que mis pezones atribuyeron erróneamente a una forma de intentar ocultar su ki como parte del entrenamiento de Vegeta, tal y como hemos visto tantas veces en el transcurso de Dragon Ball Super. Sin embargo, la realidad es que se trataba de un entrenamiento mental, uno en el que se enfrentaba contra Black usando su propia imaginación y recuerdos, y uno que era tan real, que incluso le afectaba físicamente a Trunks. Increíble es que hayamos visto la misma sangre en un entrenamiento mental, que en todas las peleas de Dragon Ball Super juntas hasta la fecha. Quizás lo mejor sea que saquen el capítulo cada 2 semanas, y que todos los enfrentamientos sean mentales. Así parecería hasta Dragon Ball Z, si vas lo suficientemente bebido, claro. Entre medias de esta escena de lucha mental, pudimos ver también un ridículo mental, unido al minuto de oro de Pilaf, en un grupo de escenas, que si tuviera que analizarlas o calificarlas con total honestidad, sería diciendo que es una con un de absurdez recubierta de cabra finlandesa. Por suerte no analizaré lo imposible de analizar, y me centraré en lo realmente importante. Para empezar, el combustible necesario para utilizar la máquina del tiempo ya ha sido conseguido, por lo que el único impedimento para ello es la finalización de las reparaciones a la máquina que robó Cell. De este hecho se podría deducir que nuestros héroes viajarán al futuro en pocos capítulos. Podríamos hablar de lo visto en los títulos y sinopsis filtrados de los próximos episodios para hablar de este tema, pero como no queremos hacer ningún spoiler importante para quien no quiera perder la emoción por el que pasará, solo diré que por nada del mundo deberían perderse los siguientes capítulos. De este tema se hablará con más calma en el análisis del adelanto, donde se presupone que a nadie le importarán los posibles spoilers. Por otro lado, y volviendo al entrenamiento mental del heredero al inexistente trono de los Saiyajins, cabe destacar que todo estaba pensado para entrelazarse después con la batalla contra su padre, y que así se viera la evolución en la actitud de Trunks, desde pensar que no hay forma de vencer a Black, pasando por ceder la responsabilidad a los 2 patanes supremos, y terminando con el aprendizaje de una nueva lección. Black Goku eliminó a la población de su planeta, y por tanto es su responsabilidad. Es él el que tiene el deber moral de vencerle, y no es suficiente con dejarle el trabajo sucio a Goku y Vegeta siempre. Mi pezón izquierdo no pudo evitar pensar que es la misma lección que necesita recordar, de nuevo, el humillado Gohan. Pero regresando a temas más divertidos, la impactante llegada de Whis con Bills y Goku, luego de su visita al universo 10 y la pelea con Samas, nos permitió comprobar cómo la relación entre el dios destructor y el patán con más capacidad para hacer amigos de todos los universos, cada día es más y más estrecha y ya casi calificable de amistad verdadera. Lo único cierto es que a Goku es el único personaje al que le permite ese tipo de faltas de respeto que vimos en el capítulo, y un trato así de cercano. Podría decirse que Bulma también ha conseguido algo similar, pero no es un personaje que pueda pelear contra Bills como Goku. Goku trata al dios con el mismo respeto y naturalidad que le tiene a su amigo Krillin, y aún así sigue vivo, como dijo el maestro de Samas. Esta escena dio paso a la primera de las conversaciones importantes que nos regaló el capítulo. En ella, la mayoría de nuestros héroes almuerzan, mientras Whis le explica todo lo sucedido a Trunks del futuro. Pero la conclusión que le presentan no es de su agrado, viendo cómo el patán del futuro se suma a la moda de las teorías de Dragon Ball, ofreciendo 2 posibilidades para la creación o el origen de Black. ¿Y si Black estaba en su interior y logró despertar de alguna forma? ¿O quizás se convirtió en un humano gracias a sus poderes de Dios? 2 preguntas interesantes para él, pero carentes de argumentos sólidos para Whis, que pareció situarse muy descaradamente en el bando de los que afirman que Samas no es Black. Es casi como si la serie quisiera confundirnos hasta el extremo a propósito.
Para ello utilizó argumentos como que Samas no conocía a Goku mientras que Black sí, o que su ki no era tan maligno como el del villano psicópata. Sin embargo, Bills apareció para dejar la frase más importante de esa conversación. Y es que quizás Samas no sea Black a día de hoy, pero tal y como intuyeron mis pezones, Bills y Whis no dejarán de estar atentos a la evolución del aprendiz de Kaioshin, pues las sospechas sobre su comportamiento futuro son más que fundadas. Resumiendo un poco, y siendo quizás parte de una paranoia pezonil por ver señales que confirmen la teoría, parece que hasta el propio Bills empieza a sospechar que Samas podría llegar a convertirse en Black en el futuro. Estas sospechas se verían mucho más reforzadas con las escenas de él y su maestro de este mismo capítulo, pero de ello hablaremos cuando llegue el momento. Ahora toca analizar la segunda parte de la lección para Trunks en la que se basa media parte del episodio. Si primero se sentía frustrado por no encontrar aún la manera de vencerle, el hecho de descubrir que Goku se enfrentó al dios destructor, le hace empezar a pensar en dejarle toda la responsabilidad a él, y en que quizás no sería necesario que se volviera más fuerte. No sé si Vegeta fue capaz de detectar este hecho tan solo viendo la expresión de su hijo de un futuro alterno, pero lo cierto es que fue el detonante para decidir entrenarle. Si queréis mi opinión pezonil, yo más bien diría que el Principito estaba realmente furioso, por ver cómo su hijo solo pensaba en el increíble poder que tiene Goku, mientras que de él pensaría que como máximo tendría un poder similar al suyo. Esa necesidad por enseñar la transformación de Super Saiyajin azul de la que tanto le gusta presumir, me parece el verdadero motivo por el que decidió entrenar un poco a su hijo mestizo. Resumiendo, el Principito tenía celos de Goku. Pero bueno, después de ayudar a aumentar los rumores sobre que odio a Vegeta, el capítulo nos llevó al universo 10, de vuelta al planeta Kaioshin, donde sospechosamente, Samas está preparando de nuevo té para su maestro con un sabor diferente al del resto de los días. En el episodio pasado, fueron varios los comentarios que leí hablando sobre que el aprendiz de Kaioshin podría estar envenenando el té de su maestro, y siendo sincero, lo cierto es que no les di demasiada validez en un principio, amigos. Esto se basaba en la mancha que mostraba el té, mientras Samas lo preparaba, pero parecía asociarse más a una metáfora sobre la maldad que crecía en él, que a algo verdaderamente físico. Sin embargo, el hecho de que en este capítulo hayan vuelto a poner especial atención al momento de la preparación del té, el no menos importante detalle de ver de nuevo manchas extrañas durante su preparación, y el detalle final de la diferencia de sabor que nota Gowasu, junto al nerviosismo por la pregunta que denotó Samas, sin duda hacen que la teoría se convierta como mínimo en plausible. Es difícil asegurarlo al 100%, pues todavía podría achacarse a esa metáfora sobre la pureza del corazón de Samas, y cómo ella se hace notar en el propio sabor del té, pero desde luego es muy extraño que le repitan tantas veces esa escena de la preparación, con primeros planos a las manchas oscuras, y con preguntas sospechosas con respuestas improvisadas. ¿Podría ser que Samas esté realmente envenenando poco a poco a su maestro? Y de ser así, ¿con qué fin querría asesinarle? En este punto de divagaciones con 0% de información confirmada, lo más obvio es pensar en que su maestro es un impedimento para sus planes, por lo que eliminarle de la ecuación le permitiría empezar la limpieza de humanos que tanto ansía. Y es que Samas ya no oculta ni trata de elegir sus palabras con cuidado, viendo cómo habla de limpiar e incluso eliminar a los habitantes del planeta Babari que vigila a su maestro. La reacción de este último es la de viajar 1000 años al futuro, con el fin de demostrar a su aprendiz que con el tiempo los humanos aprenden a ser menos violentos. La respuesta de Samas continúa por la misma línea de rencor y desconfianza en los humanos, afirmando que el patrón visto en multitud de planetas demuestra que de nada serviría. Así fue como Samas conoce un nuevo e importante detalle, para su presumible proceso de transformación en Black: la ubicación de los anillos temporales. Este hecho se vería después ampliado con la explicación sobre los misteriosos anillos verdes, así como la lección fallida de su maestro. Sobre los anillos verdes, quizás hablemos sobre la pista más importante, del capítulo más interesante para resolver el rompecabezas de Black desde que empezó la saga. Tras explicarle que el anillo solo está diseñado para viajar al futuro y después volver a su época, el malo de Samas no puede evitar preguntar sobre la posibilidad de viajar al pasado. Es así como habla de lo peligroso que es crear una nueva realidad, y de que por ello está terminantemente prohibido. Pero Gowasu no termina ahí, pues complementa su argumento, explicándole que los anillos verdes no son otra cosa que creaciones originadas por el cambio de acontecimientos pasados.
Intentaré ser lo más comprensible posible, amigos. A estas alturas, la gran mayoría ya tiene comprendido que los viajes en el tiempo de Trunks generan nuevas líneas temporales, por lo que su futuro nunca se vería afectado por los cambios que realice en el pasado. Al crear una nueva línea temporal, se crea toda una nueva realidad paralela a la original, que transcurre de manera diferente, y a la cual en un principio no podrías llegar con un anillo normal de Kaioshin. Sin embargo, y según he logrado comprender luego de ver 4 traducciones distintas, parece ser que además de crearse una nueva línea temporal, también se crean automáticamente un anillo verde, que presumiblemente serviría para poder visitar esa realidad. Por si fuera poco, el maestro de Samas especifica que uno de los anillos verdes fue creado hace pocos años, y que desconocen quién fue el desalmado que cometió semejante irresponsabilidad. Creo que no soy el único que entiende que ese anillo en concreto sería el que permitiría visitar el futuro de Trunks, y que sería el vehículo perfecto para que Black hubiera podido viajar a esa realidad. También haría posible que Black conociera a Goku, Bills y Whis por su visita en el capítulo anterior. No es por tratar de demostrar la teoría pezonila como de lugar, pero es que las pistas no dejan de dar más y más validez a la posible paradoja temporal de Black. Y sí, mis pezones saben que debería haber más de un anillo verde reciente, pues Trunks creó más de una realidad, pero no sería de extrañar que Toriyama no lo vea igual que los fans. En esta conversación, también destaca el interés que demuestra Samas cuando su maestro habla de crear un nuevo mundo cambiando el pasado. Pareciera que su ideal de conseguir un universo libre de humanoides, de repente no fuera tan imposible. Si utilizo un anillo verde, viajaría a un futuro distinto, en el que podría iniciar su plan de limpieza universal, sin el peligro de ser descubierto por nadie. Es demasiado tentador para olvidarse de ello, ¿no creéis? Más cuando sé dónde los guardas, y acabas de enseñarme cómo usarlos, e incluso que necesito al menos uno de tus arcillos para hacerlo funcionar. Sobre esto último, también es inevitable que resulte sospechosa la conversación sobre la fusión Potara, más cuando el maestro de Samas no aparece en el opening, y más aún cuando responde con un no, quizás en otra ocasión, cuando le pregunta si tiene interés en fusionarse con él. Y para cerrar el fatídico día del maestro de Samas, Gowasu eligió a la especie más violenta que existía en el universo para aumentar las convicciones del aprendiz. Lejos de estar en lo cierto con la mejoría que experimentarían en 1000 años, Samas pudo comprobar cómo continuaban exactamente igual de violentos. Como vemos, todas y cada una de las escenas y detalles que nos dejan ver sobre Samas, suman un granito de arena más a su presumible conversión maligna. Quizás hasta demasiado descaradamente. Tan descaradamente que uno llega a pensar que se trata de un juego de doble engaño, en el que nos ponen la solución más evidente a la vista, para evitar que podamos imaginarnos jamás la realidad. Un doble engaño que toma fuerza con la insistencia de Goku en que Samas no es mala persona, pero que me parece demasiado elaborado para el bueno de Toriyama, así que me inclino más por pensar en que las pistas están ahí, y que son muy reales. Tan reales como que Trunks futuro adora recordar el pasado tanto como los productores de la serie, dejándonos ver otra escena de la época de la saga de Cell de Dragon Ball Z, en la que Vegeta se transformaba por primera vez en Super Principito. Por si no lo habéis notado, he cambiado de tema y ahora hemos vuelto a la Tierra, donde el entrenamiento estilo Vegeta iba a dar lugar. Un entrenamiento muy divertido, que se inició con la transformación de Trunks en Super Saiyajin 2, para dar paso a una frase muy fanservice, pero indudablemente genial. Decenas y decenas de vídeos son los que circulan por YouTube, debatiendo el hecho de si Vegeta es o no capaz de transformarse en Super Saiyajin de nivel 3. Y no es que esta escena nos lo haya desvelado, pero el hecho de ver a Trunks futuro pidiéndole que lo haga, consiguió que todos, incluido el Principito, nos riéramos a carcajadas por lo morbosa de la situación. Y es que como decía al principio, Vegeta moría de ganas de enseñarle a su alternativo hijo el Super Saiyajin azul, por lo que su carcajada pronto se convirtió en un poder azul que recorrió sus ojos, y muy elegantemente enlazó la transformación con el cambio de banda sonora, en una escena realmente épica. De la sorpresa de Trunks futuro, podemos quedarnos con el detalle de que si bien no era capaz de captar su ki, sí sentía una presión con su presencia. Algo parecido a lo que le pasó a Goku en su primer enfrentamiento con Bills, y que este último calificó de algo propio de un genio de las peleas. El curioso enfrentamiento de Vegeta continuó con una frase que recordó aquella escena con su hijo verdadero, en la que se transformó por primera vez en Super Saiyajin, y le retó a golpearle una sola vez para declararse campeón. Y fue aquí cuando Trunks futuro empezó a demostrar que tantos años y experiencias negativas, han conseguido que el ingenio y la inteligencia en general, sean parte fundamental para enfrentar una pelea.
Como habíamos dicho, anteriormente habíamos visto el recuerdo de la transformación en Super Vegeta por primera vez. En esa misma saga, Trunks cometió el error de aumentar masivamente sus músculos para intentar así vencer a Cell, en lo que más tarde se demostraría que era un fallo de novato, pues reducía drásticamente la velocidad del personaje. Aprovechándose de ese pensamiento, y más allá del error de hacer que le creciera el cabello, la genialidad de Trunks está en hacer creer a su padre que va a utilizar esa transformación, para que así su ataque sea mucho más confiado, y en el último momento volver al estado normal, teniendo así muchas más opciones de propinar el golpe que le haría el ganador. Esta vez no lo consiguió, pero más tarde veríamos cómo el hijo terminaría venciendo en inteligencia al padre. Antes tocaba ver cómo el entrenamiento de Vegeta se basaba principalmente en golpear sin parar a su hijo alterno, para que así entendiera cuál era el verdadero nivel de poder que tenía que superar. Lejos de llegar a esa conclusión, la primera reacción del patán del futuro fue sonreír, pues él ya no era necesario. Esa responsabilidad que trataba de quitarse a sí mismo desde el principio del capítulo, y que fue la lección que quiso hacerle entender su padre. Al final no se trató de un entrenamiento específicamente centrado en enseñarle las bases sobre el control del ki divino, tal y como pensaron mis pezones la semana pasada, pero sí que sigue pareciendo demasiado evidente que Trunks terminará logrando ese poder. ¿Por qué si no su padre iba a insistir tanto en que debía ser él quien venza a Black? ¿Por qué desarrollar toda esta trama si no es con el fin de dar a Trunks futuro un verdadero protagonismo en la pelea final? A mi pezón izquierdo le huele demasiado similar a la saga de Cell, donde si te fijas en los capítulos, apreciabas muchas pistas sobre el protagonismo tan importante que tendría Gohan en ella. Es imposible de asegurar, pero si tuviera que dar mi opinión a día de hoy sobre quién vencerá a Black, diría que ese será Trunks futuro. Pero claro, también vimos a Gohan dispuesto a entrenar con Piccolo, y aquella trama al final quedó en nada. Nunca se sabe, amigos. En cualquier caso, el entrenamiento se terminó con la forzada llegada de Goku con Bulma, que consiguió que Vegeta ya no se sintiera cómodo, y que a su vez le dio a Trunks la oportunidad de ganarle en su propio juego al Principito. Y para terminar, una escena que nadie se esperaba, y menos en mitad de la saga de Black. La llamada de Zeno-sama a Bills y Whis, con la petición de reunirse con Son Goku. Es demasiado pronto para el torneo universal, y resulta difícil saber si esto tendrá alguna relación con Black, por lo que el morbo para el siguiente capítulo está asegurado, amigos. Pero de eso hablarán mis pezones en el análisis del adelanto, que será publicado en unas pocas horas en el canal, amigos. Os recuerdo que además del canal, también disponéis de Facebook y Twitter Pezonil, así como el segundo canal de mis pezones, Pezón Films. Todo ello en la descripción, amigos. Esto ha sido todo por hoy, amigos, no olvidéis dejar vuestros likes, compartir, comentar, y suscribiros al canal de los pezones más poderosos de todo YouTube. Hasta el próximo vídeo, amigos. Agradáis a Monaka.